una frase que escuché hace años de una amiga médica y que nunca me pude olvidar. Ella me dijo, el cuerpo es el último que se entera. Y con el tiempo descubrí que tenía razón. Durante muchos años yo quería entender todo lo que me pasaba. Quería entender lo que comprendía, lo que veía a través de diferentes terapias, lo que aparecía en mis sesiones, lo que percibía intuitivamente, incluso lo que canalizaba. Quería entender todo. Quería comprender cada pieza del rompecabezas, cero paciencia. Y sin embargo, ocurría algo que eso fue lo que me empezó a hacer dar cuenta de que esto realmente funcionaba así. Aunque entendiera muchas cosas, las emociones seguían ahí. Podía comprender perfectamente la situación, podía ver el patrón, podía descubrir la creencia, podía identificar el origen, podía entenderlo perfectamente todo, con la mente. Pero cuando algo volvía a ocurrir, o volvía a ocurrir algo parecido, el cuerpo reaccionaba igual. La emoción seguía estando presente, seguía estando ahí. Y aunque yo pusiera mucha voluntad en tomar decisiones diferentes, y aunque pusiera demasiado esfuerzo en esas decisiones, las emociones seguían estando igual, el cuerpo se manifestaba de la misma forma. Lo podía entender, podía ver el patrón, podía ver la creencia, podía ver de dónde venía, pero la situación se volvía a presentar y a mí me nacían las mismas emociones, las mismas reacciones. Y aunque yo trataba de inhibir esas reacciones y trataba de poner toda la voluntad para que eso se sucediera de una manera distinta, no pasaba. No sucedía. Entonces hay algo que yo me empecé a cuestionar y a decir, ¿pero qué pasa? Que esto yo ya lo comprendí y sin embargo sigo sintiendo lo mismo. Y esto no solamente lo veía en mí, sino que también lo pude ver mucho en los consultantes que tenía, porque claro, cada persona con la que hablaba o cada persona a la que atendía también era parte de la constelación que en el día a día me estaba mostrando que había algo que según yo había que darle una media vuelta de rosca y no se la encontraba. Entonces la situación era esta. Yo comprendí el origen, podía saber incluso en el árbol transgeneracional, en mis vidas pasadas, podía comprender el patrón, ¿no? Como ver esa situación que se repetía simbólicamente y yo ya la había comprendido, había entendido, pero claro, lo hacía únicamente desde la mente. Y yo creía que a partir de ahí todo iba a ser absolutamente diferente y la verdad es que la experiencia me mostraba que no. Que ante una situación en donde yo veía un patrón propio afuera, en una situación con una persona, de mi entorno, esa emoción seguía estando ahí. Seguía apareciendo el enojo, seguía apareciendo la impotencia, seguía apareciendo la tristeza, seguía apareciendo. Y a veces, ¿qué hacía? Yo me tomaba el tiempo para sentirlo, pero se repetía la situación y volvía a sentir. Entonces, ahí es donde nació ese cuestionamiento y digo, ¿qué pasa? Y ahí es donde recibo de una amiga esta frase que dice, el cuerpo es el último que se entera. Que es una manera de explicarlo como muy sintética, pero en este video te lo voy a explicar realmente como yo lo veo. Entonces quizás estés en esa situación. Estés en una situación en donde vos decís,
Ok, esto yo ya lo vi, sí, pero ¿lo sentiste? Pero ¿te sentís absolutamente diferente? No un poco, ¿eh? Absolutamente diferente cuando vivís la misma situación. Porque en definitiva el cuerpo no miente. El cuerpo reacciona, la emoción aparece, sigue estando presente, porque hay algo todavía, no que comprender quizás, pero sí que vivir. A veces tomás decisiones diferentes, pero requieren un esfuerzo enorme. No nacen orgánica o naturalmente. No nacen desde esa fluidez, nacen de una excesiva cantidad de voluntad. Entonces en ese punto empecé a comprender que, valga la redundancia, comprender no es lo mismo que transformar, porque podemos entender algo con la mente y seguir sosteniendo esa misma carga emocional. Podemos saber exactamente por qué nos pasa algo y seguir sintiéndolo de la misma manera. Y acá es donde viene lo clave. Esto sucede porque no alcanza con comprenderlo desde la mente. Hay algo más que necesita ocurrir. Necesitamos sentir. Necesitamos permitir que aquello que fue comprendido pueda atravesarnos. Porque muchas veces evitamos sentir. Y cuando hacemos esto, cuando evitamos sentir, el cuerpo guarda esa emoción, guarda esas emociones, guarda esas memorias, guarda esos dolores, esas experiencias, y tarde o temprano las va a expresar. Por eso yo hablo de procesos. Por eso creo que el cuerpo es el último que se entera, porque muchas veces la mente ya comprendió algo que el cuerpo todavía necesita liberar, necesita integrar, necesita procesar. Cuando, por ejemplo, lees un libro, escuchas un podcast, escuchas un video mío, vas a una consulta de cualquier técnica, ¿está bien? De esas técnicas que te invitan a cambiar la percepción sobre una situación que te causó dolor en el pasado, ¿está bien? Hay un cambio a nivel mental, hay un cambio a nivel celular, a nivel mental. Pero todo eso requiere que sea transitado por el cuerpo. Y acá sucede algo importante. Todas esas emociones que, como dije en el video anterior, te lo voy a dejar acá para que lo puedas ir a ver si no lo viste. Todas esas emociones que quedaron guardadas a través de una situación que a lo mejor generó dolor, no desaparecieron, están ahí. Entonces, cuando yo voy a comprender algo, por ejemplo, a través de una consulta conmigo, ¿qué sucede? Yo abro un baúl donde hay recuerdos, donde hay memorias, pero no hay solamente memorias a nivel cognitivo, si se quiere, a nivel de imágenes, hay también memorias de emociones, de dolores, que si yo no me atrevo a sentirlas, el cuerpo las va a manifestar. No estoy hablando de manifestarlas solamente en síntomas, estoy hablando de manifestarlas en emociones, en malestares, en llanto, en ganas de gritar, en tos, no sé, en un montón de maneras, porque cada uno tiene su propia manera particular de acuerdo a las asociaciones que hace su propio inconsciente. Entonces, una vez que yo comprendo algo, y acá la confusión para mí está en esto, sanar no es solo comprender, sanar implica muchas cosas más.
yo quiero sanar algo. Bueno, genial. Voy a hacer una consulta, por ejemplo, conmigo acerca de una situación que se me repite con mi pareja. Bien, lo comprendo de dónde viene, de dónde llega, por qué yo actúo de esa manera, cambio esa percepción, miro la realidad distinto, pero es que entonces ahora yo tengo que darme la oportunidad a mí mismo, a mí misma, de poder integrar eso a nivel físico, acá, en la Tierra, a través de las experiencias. Porque ese cambio a nivel mental, a nivel de comprensión, es un cambio a nivel cuántico. Entonces necesito anclarlo en la Tierra y para eso tengo este cuerpo. Para eso tengo esas emociones. Entonces, cuando yo comprendo algo, abro ese baúl. Cuando cambio la percepción de algo, de una experiencia en mi vida, yo abro ese baúl. Y en ese baúl no solamente hay recuerdos, solamente hay imágenes, sino que también hay emociones. Y las emociones necesitan ser sentidas. Y para mí ese es el segundo paso. Atreverte a sentir. Mucha gente que, por ejemplo, viene a mi consulta a ver lo mismo que a lo mejor ya vimos antes. Y no significa que tengas que volverlo a ver ahora. Significa que tenés que volver a sentir esas emociones y permitírtelo con una percepción distinta. Y sí, es probable que duela. Y sí, es probable que te entristezca. Y sí, es probable que te enoje. Pero es que eso tiene que salir. Tiene que drenar, como si lo pusieras en un río y tiene que fluir. Y para eso, ese río es el cuerpo. Entonces, vuelvo al concepto inicial, porque el cuerpo es el último que se entera. En realidad es una manera como muy sintética de comprender un proceso que es mucho más profundo. Pero entonces, ¿el proceso cuál es? La mente comprendió algo que el cuerpo todavía necesita integrar. Y ahí comienza el verdadero proceso. La mente comprende, la emoción se mueve y finalmente el cuerpo la expresa. A veces esto sucede en este orden y otras veces sucede todo junto. Pero ¿qué también sucede? Que a lo mejor una persona no quiere sentir una emoción. Y en ese momento a lo mejor es lo que tiene que hacer. A mí a veces me sucede que hay personas como que se preocupan, ¿no? Por sentirse a lo mejor enojadas o por sentirse tristes o por perder las ganas de hacer algo después de una comprensión, después de una consulta profunda en donde a lo mejor sucede algo muy, muy importante, muy profundo. Y es que ese es el momento de sentir. Y ahí es donde yo digo que uno debería, como terapeuta, tener una herramienta de sostén energético. Y uno debería, como persona, aprender una técnica de sostén energético para poder hacerse autoarmonizaciones, para poder no hacer esa autoarmonización, o incluso por ahí muchas veces esto sucede con meditaciones. Hago una meditación para dejar de sentirme triste. No. Hago una meditación o hago una autoarmonización para aumentar el caudal de capacidad de poder sentir y para poder dejar liberar esa emoción. No para que desaparezca. Y ese es el error común que mucha gente no se da cuenta que comete, que es venir a una consulta para dejar de sentirse mal y empezar a sentirse bien. Y acá es donde yo digo qué es mal y qué es bien. Y ahí es donde está el error. El error es querer venir a hacer una consulta para cambiar la percepción, para dejar de sentirse mal o para dejar de sentirse triste. ¿Por qué no pensamos que esa tristeza, que ese enojo, que esa emoción tiene una razón de estar en ese lugar, en ese momento, y lo único que hay que hacerla es sentirla? Y como decía a una persona que yo escuchaba hace muchos años atrás, trata de no ponerle nombre. Porque también otra de las cosas que a veces nos condiciona a sentir es: me siento triste, me siento ansioso, le pongo un rótulo.
Y a veces ni siquiera sé qué significa ese rótulo. Porque el segundo paso, después de comprender y cambiar esa percepción, es permitir que todo eso que estaba dentro del baúl salga, se manifieste y permitir que simplemente suceda. Si bien la comprensión es instantánea, nuestro cuerpo físico, esa comprensión se sucede en una milésima de segundo, donde yo me doy cuenta de algo. Pero después tengo que vivirlo en las mismas experiencias. Tengo que aplicar esa nueva percepción en las experiencias. En esas experiencias que se vuelven a repetir para darme la oportunidad de poder integrar esa información, de expresar esas emociones, de simplemente dejarlas que estén, porque a veces no se trata de decir cómo me siento, sino es simplemente permitirme sentírmelo, permitirme sentirlo. Tan simple como eso, aceptar que a lo mejor en ese momento abrí ese baúl y está lleno de enojo y simplemente lo tengo que sentir, nada más. A veces las respuestas son más simples de lo que nosotros creemos. Entonces, el cuerpo expresa, como dije antes, a veces sucede en ese orden y a veces sucede todo junto. No importa cómo se suceda. Pero siempre observé que existe una relación profunda entre esas tres dimensiones. Por eso hoy yo creo que la transformación no consiste solamente en entender. También implica otras cosas. Implica volver a sentir, volver a conectar, volver a evitar aquello que durante mucho tiempo rechacé, que durante mucho tiempo intenté evitar, que durante mucho tiempo no quise sentir. Porque muchas veces el problema no es que tengo falta de información o que me falta entender o comprender algo. El problema justamente es que existe una desconexión, una falta de conexión. Y entonces acá aparece una pregunta que podés hacerte si querés y que es sumamente importante, que nos hagamos a nosotros mismos. Y es, ¿qué parte dentro mío todavía necesita ser sentida? ¿Qué parte dentro mío necesita liberarse? ¿Qué parte dentro mío necesita llorar? ¿Qué parte dentro mío necesita sentir enojo? ¿Qué parte dentro mío necesita que yo le escuche? No que la rechace o que la evite. A veces nos centramos tanto en querer estar bien que ni siquiera sabemos qué es para nosotros estar bien. Porque si estar bien es no sentir, vamos por un camino equivocado. Vamos por un camino diferente, que no nos va a llevar a la integración total, que no nos va a llevar a la conexión con nosotros, con la intuición, con nuestra propia energía. Nos va a llevar a otro lugar, quizás al mismo en el que hemos estado siempre, pero no nos va a llevar a la integración total. Entonces, ¿qué parte de mí sigue necesitando que yo misma, que yo mismo le dé espacio para sentir? Y es tan simple como eso, simplemente sentir, aceptar que estoy sintiendo eso.
Porque todo eso que nosotros no sentimos no desaparece. Permanece en un lugar dentro nuestro, esperando ser visto, ser escuchado, ser sentido. Y muchas veces el camino de verdadera transformación no comienza cuando yo comprendo algo, comienza cuando me animo a sentir. Cuando, por ejemplo, me animo a sentir la tremenda incomodidad de sentir tristeza nuevamente. Cuando siento la tremenda incomodidad de sentirme enojada. Porque es una emoción que reprimí, que guardé, junto con todas esas memorias. Entonces, la transformación ocurre ahí, no cuando yo entiendo, sino cuando me empiezo a permitir sentir. Hay muchas terapias que yo he hecho como consultante y las terapias que he aprendido, como por ejemplo bioneuroemoción y mis técnicas propias. Cuando uno aprende una técnica, por más que no quiera ser terapeuta, eso no interesa en este momento. Yo me desafío el doble. No solamente me desafío a recibir, sino me desafío a entender cómo funciona. Y ahí es donde para mí está el verdadero desarrollo. Por eso yo creo fervientemente que no importa si vos querés ser terapeuta o no. Si vos realmente querés sanar, aprende técnicas. No solamente las hagas como cliente, aprendelas. No importa que no vayas a ser un terapeuta, porque eso te va a dar un doble desafío y te va a dar un entendimiento de vos mismo que no lo vas a adquirir si solamente recibís la técnica como consultante. Entonces a mí me pasaba que como consultante yo recibía técnicas o asistía a alguna sesión y como dije al principio quería entender todo, quería controlar todo. No me daba cuenta en ese momento todavía que simplemente tenía que sentir la incomodidad. Y muchas veces también sucede que sentimos como en demasía, ¿no? Como mucho, como muy intensamente. Y esto no solamente tiene que ver con la cantidad de veces que reprimiste esa emoción y no te atreviste a sentirla, sino que muchas veces tienen que ver con cargas emocionales que nosotros hemos heredado del clan, por ejemplo, y que el clan funciona también como un cuerpo. Y ese cuerpo generacional también necesita liberar esas emociones. Y esto no lo digo para que lo vivas como una carga. Yo lo viví muchas veces, esto de sentir emociones que no solamente tenían que ver conmigo, sino que también tenían que ver con toda una carga generacional que yo estaba liberando en ese momento. Y esto no deberías vivirlo como una carga, ni tampoco como como un acto de heroísmo. Deberías vivirlo como una decisión que tomaste, con un compromiso con vos misma. Porque esa emocionalidad, si bien puede sentirse que viene del clan familiar, lo has vivido vos en un montón de otras vidas y en otras situaciones. El cuerpo es el último que se entera, es una manera de resumir que después de comprender algo a nivel mental, a nivel intelectual, después de entenderlo y de cambiar esa percepción, necesito sentir, porque la verdadera conexión conmigo mismo aparece ahí, cuando yo vacío ese baúl de emociones que guardé, que reprimí, que no quise sentir, y cuando tengo la capacidad de decir, ok, ahora sí las voy a sentir, porque ahora entiendo lo que pasó. No me voy a juzgar por sentirme triste nuevamente. Voy a transitar esa incomodidad. Y ahí es donde está la verdadera salida y el verdadero comienzo de ese proceso de transformación que a lo mejor anhelás tanto. Soy Ledis, hablo de conciencia futura, siembro conciencia futura a través de todos estos videos
de toda mi manera de ver y la perspectiva que tengo acerca de los procesos de transformación y de procesos de poder recuperar ese poder personal. Gracias por quedarte hasta acá en este video. Te invito a que me sigas, a que actives la campanita, porque se vienen más videos todos los martes y los domingos en donde hablo de transformación, de poder personal y de autoarmonización. Bye.